Reglas básicas de derivación. En lo siguiente vamos a considerar que las funciones que vamos a usar son funciones derivables. Todas las que vamos a usar son derivables. Y en esta oportunidad vamos a derivar la función f de x igual 1 entre x a la n. Esta potencia es un número natural. Acuérdate que esta también la puedes escribir como x a la menos n. El primer paso es obtener f de x, que ya lo conocemos, y f de x más h. Allí donde veas x, metes x más h. El paso 2 es obtener el incremento de la función. Es decir, estos dos que ya calculaste, los vas a restar en ese orden. Y nos queda este menos este. El paso 3 consiste en hacer un cociente. El incremento lo partes entre h. Y vamos a obtener todo esto entre la h. Para que no se vea tan feo, vamos a aplicar la ley del sándwich y vamos a separar nuestro numerador. Y obtenemos simplemente esto. Así se ve más bonito. Acuérdate que en el paso 3 tienes que hacer un poco de álgebra. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de desarrollar todo esto con el afán de cancelar aquellos términos, los más que se puedan, que no contengan la h. Y después vamos a factorizar la h. Bueno, entonces primero vamos a hacer esta resta de fracciones. Lo único que tienen en común los denominadores es la h. Pero esto es diferente, entonces lo multiplicamos. Como denominador te va a quedar h, este de aquí y este de acá. Y arriba en el numerador te va a quedar esta resta. Ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar todo el numerador. Y para eso necesitamos que te acuerdes de el desarrollo de un binomio a la n. Es decir, necesitamos que te acuerdes del triangulito de Pascal. Acuérdate que el triángulo de Pascal te da los coeficientes que debes usar cuando elevas un binomio a una cierta potencia. Si la potencia es 0, es simplemente 1. Binomio a la 0 es un 1. Binomio a la 1 vas a usar como coeficientes 1 y 1. Binomio a la 2 vas a usar los clásicos 1, 2, 1. Binomio a la 3 vas a usar 1, 3, 3, 1. Y si quisieras un binomio a la cuarta, vas a usar estos coeficientes. Mira que estos se construyen muy fácil. Siempre empiezas con el 1. Y el que le sigue es la suma de los dos que están arriba. 1 más 3 es 4. El que le sigue es la suma de los dos que están arriba. 3 más 3 es 6. El que le sigue es la suma de los que están arriba. 3 más 1 es 4. Y vas a terminar con 1. Así como empezaste en 1, terminas en 1. ¿Sí? Bueno, y si quisieras un binomio a la quinta, pues misma historia. Empiezas con 1 y el que le sigue es la suma de estos dos que están arriba. Así sucesivamente hasta que vuelvas a llegar al 5. Es decir, este triángulo de Pascal es simétrico. 1, 5, vienen un montón de coeficientes y vas a repetir al final 5, 1. Pero fíjate que aquí tienes un binomio a la n. Entonces debes continuar este proceso hasta llegar a la n. Y algo interesante es este. En el renglón, cuando tienes un binomio a la 0, es 1. Cuando tienes un binomio a la 1, es 1, 1. Cuando tienes un binomio a la 2, es 1, 2. Cuando tienes binomio a la 3, es 1, 3. Binomio a la 4 es 1, 4. Es decir, el número que le sigue al 1 te dice la potencia a la que estás elevando el binomio. Entonces, si tienes un binomio a la n, vas a empezar con 1 y el que le sigue va a ser un n. Así sucesivamente y luego vas a repetir. Eventualmente vas a llegar otra vez a la n para terminar finalmente con el 1. Este es el triángulo de Pascal que vamos a usar. Entonces, no he hecho nada en el denominador, pero acá arriba sí voy a hacer el desarrollo. Empezamos. Este de aquí sin cambios. Menos y vamos a poner todos los términos entre paréntesis para no confundirnos. El primero va a ser x a la n.
no hay problema. Y luego vas a empezar con n y a la x a la n le vas a bajar una potencia, entonces vas a poner x a la n menos 1. Así como le bajaste una potencia a la x, se la vas a subir a la h. Entonces ahí me falta la h. El siguiente término es, no te sabes el coeficiente, nadie se lo sabe. Y además no es importante en este caso. Pero vamos a pensar que es algún coeficiente que le llamamos arroba. El término que sigue ahora es la x, pero ahora hemos bajado una potencia y te va a quedar x a la n menos 2. Así como le bajaste una potencia a la x, se la subes a la h. Entonces te va a quedar h a la 2. Vas a continuar de manera sucesiva hasta que llegues otra vez al mismo coeficiente que habías puesto acá. Entonces voy a poner aquí un término que tenga este arroba. Nadie se lo sabe. Y la potencia de la x va bajando, n menos 1, n menos 2. Aquí te va a quedar x a la 2. Y la h va subiendo de potencia. Aquí es potencia 0, 1, 2, así sucesivamente hasta que llegues a la h a la n menos 2. El que le sigue va a ser un n, un coeficiente n. A la x le bajas una potencia, si aquí tenías 2 te va a quedar x a la 1. Y a la h le subes una potencia. Si tenías h a la menos 2 te va a quedar h a la n menos 1. Por último, el coeficiente es un 1 y a la x le bajas una potencia. Si era a la 1 te va a quedar x a la 0. Es un 1 que no he escrito. Y a la h a la n menos 1 le sumas una potencia y te va a quedar h a la n. Y ya tenemos todo el desarrollo de nuestro binomio a la n. Lo que hicimos aquí fue simplemente desaparecer este paréntesis. Todos estos con signo menos. Identificas ahí que la x a la n se puede cancelar con esta menos x a la n. Pues lo cancelas. Aquí ya no están esos dos. Y luego en estos términos puedes ver que tienen en común, todos llevan h, entonces las puedes factorizar, y todos llevan menos. Entonces en el siguiente paso, aquí arriba, vamos a factorizar menos h. El primer término de la factorización es fácil, es este de acá, n x a la n menos 1. El siguiente es este de aquí, pero a la h a la 2 le bajas una potencia, entonces te falta h. Así sucesivamente hasta que llegues a este de aquí. Vas a poner arroba x cuadrada y a la h a la n menos 2 le bajas una potencia. Te va a quedar n menos 3 como potencia. El que sigue es este, nx. Y a la h le bajas una potencia, te va a quedar n menos 2. Hasta llegar con este, le bajas una potencia y te va a quedar h a la n menos 1. Listo. Ahora esta h la cancelas con esta de aquí abajo. Y el signo menos lo he puesto acá adelante. Hemos terminado nuestro paso 3. El paso 4 consiste en calcular el límite. El límite de ese cociente. El límite de lo que acabas de calcular. El proceso de límite es hacer que la h tiende a 0. Entonces eso significa que este de aquí se cancela, este de acá y también este. Todos los que llevan h se cancelan. Y aquí abajo también hay una h que se va a hacer. Es decir, ¿qué te sobrevive? Te sobrevive el menos nx a la n menos 1 y abajo x a la n, x a la n. Aplicas tus reglas de las potencias. X a la n por x a la n te queda x a la 2n. Esta potencia la subes usando las reglas de las potencias. Entonces x a la 2n te queda x a la menos 2n. Misma base, usas reglas de las potencias otra vez y estos dos los sumas. Ahí está. Hacemos la talachita, es muy fácil. Y te va a quedar n menos 2n menos n y menos 1. Listo. En resumen,
La derivada de esta función 1 entre x a la n, que también puedes escribir como x a la menos n, siendo n un número natural, es simplemente esto de acá. Menos n por x a la menos n menos 1. Es súper interesante. Bajas esta potencia, menos n, y a la potencia le restas un 1. Listo.